En el siguiente video hablaremos acerca de las causas, desarrollo y consecuencias de la Guerra Fría. Todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se llamó Guerra Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones, probablemente por temor a una escalada nuclear. La Guerra Fría dominó la segunda mitad del siglo XX y se tradujo en el colapso del comunismo. La Guerra Fría fue un periodo de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en los años de 1940 y 1980. Entre medias hubo muchos conflictos indirectos, como las guerras de Vietnam y Corea. También tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos en 1962, quizás uno de los episodios que puso más cercana la guerra nuclear. Un avión espía americano, U-2, tomó fotografías de misiles balísticos soviéticos capaces de transportar cargas nucleares. La Unión Soviética mandó un total de 42 misiles de alcance medio y 24 de alcance intermedio a Cuba. Estados Unidos amenazó con invadir Cuba por dicha cuestión, con lo que en última instancia los misiles fueron retirados con la promesa americana de no invadir Cuba. Aunque la Unión Soviética y China forjaron una alianza en 1949, siempre hubo un distanciamiento entre ellos que fue aprovechado por los americanos. Los Estados Unidos iniciaron una política de entendimiento con China para contener a los soviéticos. La Unión Soviética invadió Afganistán en 1980, lo que llevó a los americanos y a sus aliados boicotear los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. En represalia, los soviéticos y sus aliados boicotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Por otra parte, los estadounidenses financiaron con sus armas a la guerrilla afgana para luchar contra las tropas soviéticas. Esta guerra de Afganistán resultó un factor importante para la quiebra de los soviéticos. En los años 80, el presidente de Estados Unidos de América definió a la Unión Soviética como un imperio del mal y que sería confinada a la pila de las cenizas de la historia. El gobierno americano anunció una importante acumulación de armas en un momento en el que la Unión Soviética se encontraba demasiado débil económicamente. En 1985, y al otro lado, Gorbachov se convirtió en el líder de una Unión Soviética, adoptando una actitud conciliadora con los americanos, firmando muchos pactos de reducción de armas. En 1989 hubo una retirada soviética de Afganistán y un año más tarde se firmó la reunificación de Alemania, con Gorbachov como figura importante. Finalmente, el colapso de la Unión Soviética en 1991 propició el fin de la Guerra Fría. Las principales causas de la Guerra Fría fueron las siguientes. La Unión Soviética nació tras la Revolución Rusa de 1917. Los bolcheviques, liderados por Lenin, desalojaron del poder al zar Nicolás II y sustituyeron la monarquía absolutista rusa por un gobierno controlado por el Partido Comunista. La industrialización que experimentó durante los años 30 y la victoria contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia mundial para 1945. Estados Unidos, por su parte, fue un actor clave en las dos guerras mundiales. Intervino en favor de los aliados en ambas contiendas, desequilibrando la balanza y logrando victorias militares decisivas. Sus enormes recursos naturales y su gran población la convirtieron en la gran potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Acabada la guerra, la competencia entre ambos estados no tardó en aparecer. Cada uno tenía un modelo económico contrapuesto que trataron de expandir por el resto de los países del planeta. Además, su creciente industria les hacía competir por los recursos naturales, buscando ampliar sus zonas de influencia lo máximo posible. En 1947, tan solo 2 años después de la caída del nazismo, otra guerra parecía inevitable. Paradójicamente,
fue el desarrollo de la tecnología militar lo que impidió que estallara un nuevo conflicto. Cuando ambos países se lanzaron en una alocada carrera por fabricar el mayor número posible de bombas atómicas, pronto se hizo evidente que una guerra abierta llevaría a la mutua destrucción. El desarrollo de la Guerra Fría fue el siguiente. En la Conferencia de Yalta, celebrada en 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin prometieron elecciones libres en todas las naciones liberadas de Europa. Pero las fuerzas soviéticas impusieron dictaduras comunistas en la Europa oriental. A la muerte de Roosevelt, Truman le sucedió. Entre 1949 y 1950, los soviéticos llevaron a cabo su primera explosión de una bomba atómica, mientras los comunistas chinos conquistaban todo el país, firmando una alianza con Stalin. Y por último, tenemos las consecuencias de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó por el desmoronamiento de la Unión Soviética. Las reformas de Gorbachov, que liberalizó la economía y concedió mayores libertades políticas, acabaron por generar una crisis mortal en la Unión Soviética. Su disolución en 1991 tuvo como principal consecuencia el predominio de Estados Unidos como única potencia mundial. Por otra parte, la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, se ha convertido en una organización internacional mucho más amplia en la que han encontrado también antiguos países